No queda ni un céntimo para ti. Recién divorciada, mi suegra bloqueó todas las tarjetas que estaban a mi nombre y yo me quedé tranquila. Me preguntaron por qué no me había ido antes, por qué me había resignado hasta el punto de perderme a mí misma. Solo sonreí, porque hay heridas que no sangran, pero desgastan el alma poco a poco, hasta que dejas de reconocer a la persona en el espejo. Pensaron que me habían quebrado, que me derrumbaría en esa casa llena de opresión, pero se equivocaron. El día que crucé esa puerta con las manos vacías, todos dijeron que lo había perdido todo. Yo sabía que ese día lo gané todo, recuperé mi ser. Ya no era la esposa de nadie, ni la nuera de nadie, era yo. ¿Y cómo comienza el viaje de una mujer de 40 años resurgiendo de sus cenizas? Acompáñame en este camino. El golpe seco de algo contra la mesa de cristal me sobresaltó, como si alguien me hubiera despertado de un sueño de muchos años. 3 tarjetas bancarias giraron un par de veces, chocando entre sí, y se quedaron allí, frías y cínicas como mi destino en ese momento. Eran tarjetas a mi nombre, pero ya no me pertenecían. Doña Beatriz estaba frente a mí, con los ojos afilados como cuchillos. Su voz resonó, pronunciando cada palabra con una frialdad que me erizó la piel. No queda ni un céntimo para ti. He bloqueado todo. La miré a ella y luego miré las tarjetas un segundo más. Sentí una calma extraña. En mi corazón ya no había tormentas, ni la humillación dolorosa que esperaba sentir. Solo un vacío silencioso como el fondo de un pozo. Me incliné, recogí cada tarjeta y las guardé en mi bolso. Mis movimientos eran lentos y suaves, pero algo en ellos hizo que doña Beatriz retrocediera un instante. Quizás pensó que lloraría, que me pondría de rodillas o que le rogaría a Mateo, pero solo guardé silencio. Mateo estaba apoyado contra la pared, con la mirada esquiva, como si yo fuera algo difícil de mirar. Lo llamé con voz muy suave. «Mateo». Él parpadeó, sus labios se movieron, pero no pudo articular palabra. Le pregunté directamente, con una voz ligera como la brisa que pasa por el porche. «Tú sabías esto de antemano, ¿verdad?». Él asintió, un movimiento tan leve que si no hubiera estado mirando con atención, habría pensado que simplemente bajaba la vista. Ese gesto hizo que mi pecho se apretara. No por sorpresa, sino porque confirmaba lo que presentía hacía tiempo. Lo había perdido a él mucho antes de que el matrimonio se rompiera. Doña Beatriz se cruzó de brazos y dio un paso más. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol con un eco seco y aterrador. «Ya no eres de esta familia. Desde hoy no quiero que pongas un pie aquí nunca más, ni esperes mi caridad». Sonreí, una sonrisa que me dio escalofríos incluso a mí. No era la sonrisa de alguien que se rinde, sino la de alguien que finalmente ha visto la verdad. Tiré de mi pequeña maleta que estaba junto al sofá. Cuando las ruedas chirriaron contra el suelo, ese sonido marcó la línea final entre yo y esa casa. Me levanté, ajusté la correa de mi bolso y miré a Mateo. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero no había ni un ápice de intención de retenerme. Sin amor, sin compasión, sin responsabilidad. Solo vacío. Hice una última pregunta solo para asegurarme de que no me faltaba nada por saber. Entonces, ¿quieres que me vaya, verdad? Mateo miró al suelo. Sí, por un tiempo, para que las cosas se calmen. No seas terca. Solté una carcajada, una risa sin sonido que se quedó atrapada en mi garganta, tocando el punto más alto de la decepción antes de romperse en pedazos afilados. Me di la vuelta, pero justo al poner la mano en el pomo de la puerta, doña Beatriz gritó con tono triunfante: «Recuerda bien el día de hoy, para que no olvides quién tiene el poder en esta casa». Me giré, y esta vez la miré largamente, con una mirada tan fría que incluso ella retrocedió un poco.
Respondí muy bajo. Lo recordaré, doña Beatriz. Ella hizo una mueca, pensando que me había rendido, pero no sabía que en el momento en que dije eso, mi corazón se cerró para siempre a todo lo relacionado con esa familia. La puerta se abrió y el viento del jardín me golpeó la cara. No llovía, no hacía sol, solo estaba el vacío de la tarde madrileña, como si el cielo se hubiera detenido a verme partir. Arrastré mi maleta paso a paso por el patio. Mi sombra se alargaba en el suelo, deformada pero más libre que nunca. Al llegar a la verja, el teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación apareció en la pantalla de un número desconocido, pero yo sabía quién lo enviaba. Una sola frase: cuando me necesites, estoy aquí. Apreté el teléfono en mi mano. Pensaban que estaba con las manos vacías, que me habían empujado al abismo, pero no sabían que el día que cortaron mis tarjetas fue el día en que yo corté mis miedos. Levanté la cabeza, respiré hondo. El cielo se oscurecía como antes de una tormenta, pero yo ya no le temía a los rayos. Empujé la pesada verja de hierro y salí del lugar que me había tenido prisionera durante años. Sin mirar atrás, sin temblar, sin lágrimas. Pensaron que lo perdí todo, pero no sabían que desde el fondo es desde donde se impulsa uno con más fuerza. Si hoy era el momento de marcharme con una maleta de aquel chalet de 3 plantas, el día que entré fue todo lo contrario. Todo parecía ligero como una brisa de primavera, suave como una ilusión y lo suficientemente cálido para hacerme creer que entraba en un hogar donde tendría un lugar. Es gracioso recordarlo. Esa sensación de paz resultó ser solo una capa delgada de papel que se rompe al primer contacto. Aquella tarde de hace años chispeaba en Madrid. No lo suficiente para mojar la ropa, pero sí para que el suelo reflejara nuestras sombras distorsionadas. Mateo sostenía el paraguas y me sonreía con dulzura. No te preocupes, mi madre es un poco estricta, pero te acostumbrarás a vivir con ella. Asentí, con el corazón palpitando como un estudiante en su primer día de clases. Todos queremos ser aceptados. Yo también. La puerta se abrió, no porque Mateo usara su llave, sino porque alguien abrió desde dentro. La primera en aparecer fue su madre, doña Beatriz. Me escaneó de pies a cabeza con la mirada, como si estuviera revisando un objeto recién comprado para ver si tenía algún arañazo, pero su voz fue extrañamente suave. ¿Ya habéis llegado? Entrad para no mojaros. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, pero en aquel entonces yo no lo vi. Solo vi una bienvenida. Al entrar, el salón era amplio y lujoso, pero por alguna razón no se sentía humano. Me quedé en medio de la estancia sintiéndome como en una exposición de muebles, sin calidez. Pero me dije a mí misma que era porque era nueva. Esa tarde me pidió que fuera a la cocina a ayudar. Estaba tan impecable que no sabía dónde poner la tabla de cortar por miedo a ensuciar. Me puse a lavar verduras y trocear carne. Doña Beatriz estaba detrás de mí, observando en silencio. Ese silencio me helaba la espalda, pero me autoconvencía. ¿Qué suegra no es así? Durante la cena, me sirvió un trozo de solomillo en el plato. El gesto me alegró. Mateo me miró y sonrió. Creí que todo iría bien, pero inmediatamente después, ella me miró fijamente y me hizo una pregunta que parecía interés, pero era extraña. Elena, ¿sabes administrar el dinero? Me sorprendió, pero respondí con educación. Sí, he trabajado en oficinas muchos años y estoy acostumbrada a gestionar gastos. Ella asintió y dejó la cuchara, con voz natural, como quien dice una obviedad. En esta casa, el dinero se pone en común. Nadie lo guarda por separado. Pásame tus tarjetas para que yo las guarde. Así es más ordenado. Las mujeres jóvenes suelen gastar en tonterías. Me quedé helada. Lo dijo con tal ligereza como si fuera una ley universal.
y por no crear ficciones, miré a Mateo. Él no reaccionó, solo sonrió para tranquilizarme. Mamá lo dice por seguridad. Ella lo gestiona muy bien. La habitación quedó sumida en el sonido de los cubiertos, pero esa frase resonaba en mi cabeza. Me convencí. Bueno, si vivo aquí, debo adaptarme a sus costumbres. No sabía que yo misma estaba entregando la última llave de mi libertad a manos ajenas. Esa noche, cuando todos subieron, dudé en el salón. Saqué la cartera de mi bolso. Sostuve mi tarjeta principal mirándola unos segundos. Años de trabajo me habían costado tener ese pequeño poder de decisión sobre mi vida. Pero escuché la voz de Mateo desde la escalera. Si mamá lo dice, hazle caso para llevar la fiesta en paz. Ella está acostumbrada. Su voz era ligera, pero me empujó a una decisión que desearía no haber tomado nunca. Llevé la tarjeta a su habitación. Ella estaba ordenando un armario. Se la entregué con la cabeza baja. Aquí tiene, doña Beatriz. La tomó de inmediato. El movimiento fue tan rápido que me quedé estática. La guardó en un cajón y echó la llave. Muy bien, en esta casa no hay cuentas separadas. Sé buena y todo irá bien. Sonreí, pero mi corazón pesaba. Intenté verlo como el cariño de una persona mayor, pero al salir de su cuarto, sentí como si una puerta invisible se cerrara tras de mí. No entendía esa sensación, solo que me daba frío. En los días siguientes se mostró amable, comprándome alguna blusa de vez en cuando o dándome cumplidos superficiales. Yo era feliz sin darme cuenta de que ella nunca perdía de vista ninguno de mis movimientos. Me vigilaba al lavar los platos, al limpiar la mesa. Me decía cómo doblar la ropa exactamente como ella quería. Lo veía normal. Pensaba que cualquier suegra quería que su nuera hiciera las cosas a su gusto. No me di cuenta de una cosa. Desde que entregué la primera tarjeta, ella empezó a controlar cada aspecto de mi vida, poco a poco. Un día, quise comprar una crema facial porque no tenía efectivo en la cartera. Así que le pregunté a Mateo. Él respondió muy suave, pero recuerdo cada palabra. Mamá lo tiene. Pregúntale a ella. Me quedé muda en el baño. Algo tan pequeño como una crema y tenía que pedir permiso. Me mordí el labio, pero volví a justificarla. No pasa nada. Es su casa, sus reglas. Mirando atrás, no sé cuántas veces me engañé creyendo que todo era por la familia. La última noche de ese recuerdo, sentada con Mateo viendo la tele, ella preguntó desde la cocina: «Elena, ¿tu tarjeta secundaria? Dámela también para tener el juego completo». Me sobresalté. Recordé que tenía una tarjeta pequeña, de poco uso, lo único que sentía como mío. Miré a Mateo. Él seguía con el móvil sin levantar la vista. «Dásela, Elena, así ella lo gestiona mejor». La frase fue ligera como una pluma, pero explotó en mi cabeza como una roca. Me levanté. Busqué en el bolso con las manos sudorosas. Al salir, sentía mi corazón latir fuera de control. Esa vez entregué la tarjeta sin mirarla a los ojos. En mi interior empezaba el miedo, pero lo aplasté con esa frase estúpida que muchas mujeres nos decimos. Es mi suegra. No voy a montar un drama. No sabía que esa pequeña decisión me arrebataba mi libertad absoluta. ¿No os ha pasado? Saber que algo no está bien, pero ceder por la familia. Después de las primeras semanas de aparente calma, todo empezó a torcerse sin que me diera cuenta. Aquel chalet de 3 plantas se convirtió en una jaula de hierro que se cerraba sobre mí, y la dueña de la llave era doña Beatriz. Por la mañana, antes de terminar de bostezar, oía su voz desde la cocina. «Elena, baja ya. En esta casa no se duerme hasta tarde». Bajaba corriendo con los ojos irritados por la falta de sueño. Eran las 6 de la mañana. Me miraba de arriba a abajo con desprecio. La nuera de esta casa debe estar en pie antes de que salga el sol. Hoy has bajado 10 minutos tarde. Bajé la cabeza.
Lo siento, terminé de limpiar muy tarde anoche. Me interrumpió tajante. Aquí no queremos excusas. Fue tan frío que me quedé de piedra. Mateo bajó, vio mi cara, frunció el ceño y miró hacia otro lado. Lo miré suplicante, pero solo dijo: «No molestes a mamá». Sonreí con amargura mientras se me hacía un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho yo más que despertarme 10 minutos tarde? Pero era solo el principio. En la cocina, cada movimiento estaba bajo su control. Lavaba la carne y ella estaba pegada a mi espalda. «Por Dios, ¿cómo lavas eso? Salpicas todo de agua. ¡Límpialo ya!». Lo hacía nerviosa. A los pocos minutos decía: «¿Por qué no has limpiado bien la verdura? Mira esa hoja amarilla, presta atención». Respondía abajo. Creí que estaba limpia. Dejaba la cesta en la mesa, un golpe suave pero que dolía como un azote. La nuera de esta casa no discute. Me detuve. Solo quería aclarar. «No aclares nada», replicaba ella. «Lo que yo digo es la verdad. Tú solo obedece». Mateo estaba junto a la nevera. Lo oía todo, pero fingía buscar una botella de agua. Lo miré con ojos suplicantes, esperando que dijera algo en mi defensa, pero se fue de la cocina. Siempre igual, huyendo de la tensión como quien huye de un incendio. Al mediodía, al poner la mesa, ella bufaba. «¿Por qué pones los cubiertos torcidos? Con esa falta de estética, ¿cómo vas a educar a tus hijos?». Lo corregía rápido. «Perdón, doña Beatriz, lo arreglo ahora». Ella decía: «Déjalo ya, no toques nada». Su desprecio me hacía arder las orejas. Empecé a notar que hiciera lo que hiciera, estaba mal. Si no era el tiempo, era la forma. Si no era la forma, era su capricho. Y Mateo, quien debía ser mi apoyo, era invisible. Una noche le pregunté a Mateo muy bajito: «¿No crees que tu madre es demasiado estricta conmigo?». Él suspiró como si yo fuera una molestia. «Eres demasiado sensible. Ella lo hace para que mejores. Todas las madres quieren a sus nueras». Me reí por lo bajo. Una risa fina que casi se rompe. ¿Quereres vigilarme hasta al respirar? ¿Quereres decirme que todo lo hago mal? ¿Quereres que cada palabra sea una puñalada? Pero me callé. No quería romper la armonía. Al día siguiente ocurrió algo que no olvidaré. Me llamó al salón. En la mesa estaba el cuaderno de gastos. Preguntó: «¿En qué has gastado este mes?». Me asusté. «No he gastado nada, doña Beatriz. He estado en casa». Me acercó el cuaderno. «Anota cada céntimo que te doy, cada céntimo que guardo». La miré. «¿Quiere que anote todo con tanto detalle?». Respondió: «En esta casa no hay ambigüedades. Si te molesta, quizás no sirvas para ser nuera aquí». Mateo estaba detrás de ella. Me miraba raro, como si yo fuera el problema. Le pregunté en voz baja: «¿Te parece normal esto?». Él evitó mi mirada. «Hazle caso, es la costumbre aquí». En ese momento comprendí que estaba sola. Mis palabras eran molestias, mis dudas eran discusiones, mis sugerencias eran insolencias, mi cansancio era pereza, mi silencio era mal humor. Cada acto mío estaba en un molde deforme que ella había construido. El punto máximo fue una tarde tendiendo la ropa. Ella estaba en la puerta, de brazos cruzados. «Cuelgas mal esa camisa, se va a deformar el hombro. Aprende de cero». Iba a preguntarle cómo hacerlo bien y me cortó. «¿Vas a discutir otra vez?». Me tragué la pregunta. «No, solo quiero saber cómo es». Me lanzó una mirada afilada. «No preguntes, haz lo que te digo». Al irse, solté la camisa. Cayó al suelo, ensuciándose de polvo. Miré su espalda y sentí un vacío extraño. Ya no era molestia ni tristeza, era la sensación de estar siendo separada de mi propia vida. Esa noche, cenando, le preguntó a Mateo: «¿Mañana tienes reunión?».
Él dijo que sí. Ella me miró. Tú mañana despiértate antes de las 5. En esta casa no se hace esperar a nadie. Dije flojito. Doña Beatriz, despertarme tan temprano a veces me hace sentir mal de salud. Me clavó la mirada. En esta casa nadie es débil. No vuelvas a decir eso. Mateo dejó los cubiertos. Suspiró. Elena, no molestes a mamá. Ella se preocupa por ti. Miré la mesa. Éramos 3, pero yo estaba sola. No tenía voz, ni lugar, ni aliados. Era la última en llegar y debía agachar la cabeza para existir. En la habitación, frente al espejo, me miré mucho tiempo. Mi cara era la misma, pero mi mirada había cambiado. Apagada, desvaída, sin la confianza de antes. Comprendí que el poder en esa casa pertenecía a una sola persona, y la aislada era yo. Pensaba que aguantando y siendo buena, todo mejoraría. Pero cada día en esa casa era como caminar sobre hielo fino. Un paso en falso y caía al abismo. Por la mañana serví el desayuno. Hice una tortilla de patatas con mucho esmero, dorada por fuera y jugosa por dentro. Antes de ponerla en la mesa, doña Beatriz sentenció. ¿Qué tortilla es esta tan quemada? ¿Crees que nos gusta el carbón? Bajé la vista. Creí que estaba en su punto. Me miró de reojo. En esta casa nos gusta poco hecha. Si no sabes, pregunta. Haces todo a la ligera. Respiré hondo, tragando el nudo en la garganta. Mateo, leyendo el periódico, soltó. Haz caso a mamá, no discutas. Ella sabe. Críticas, comparaciones, humillaciones diarias. Un día puse la lavadora y ella se detuvo. ¡Por Dios! ¿Mezclas las camisas con los pantalones? Así se estropea la ropa. ¿Qué dirá la gente? Intenté explicar. He separado los colores. Me cortó. Otra vez discutiendo. Haz lo que digo y punto. Me quedé petrificada. En su casa mis palabras eran errores. Una vez fui al mercado a comprar ingredientes para un guiso de ternera. Al entrar preguntó, ¿para qué compras berenjenas? Aquí nadie come eso. Dije suave, estaban frescas y baratas para mañana. Me miró con desprecio. Aunque sea barato, no se compra lo que no se necesita. El inteligente no mete en casa lo que sobra. ¿Entiendes? Solo pude forzar una sonrisa mientras sentía fuego en la garganta. La cena fue peor. Examinó mi estofado como si fuera un juez. ¿Qué condimento es este? ¿No sabes cocinar? Mateo intervino. Hazlo como dice mamá, el suyo es el mejor. Esa frase apagó mi esperanza. Nadie me apoyaba, nadie valoraba mi esfuerzo. Corría para complacer a todos y nadie me veía. Una vez doblé las camisas de Mateo con mucho cuidado. Ella las levantó. ¿Quién te enseñó a doblar así? El cuello está torcido. ¿Eres torpe desde pequeña? Una frase suave, pero que derrumbó mi alma. Esa noche le pregunté a Mateo, ¿no ves que es demasiado dura conmigo? Él se dio la vuelta en la cama. Ella es así. Las nueras de esta familia se acostumbran. No pienses tanto. Lloré en silencio hacia la pared. Quería preguntarle, ¿y yo qué? ¿Soy una persona o una sombra? Pero me lo tragué por miedo a pelear, por miedo a que se cansara de mí. Guardé silencio días y días, y ella se aprovechó. Me llamó a su cuarto. Había una toalla en la mesa. Dobla esta toalla. Lo hice confundida. La tiró a la cama. Horrible. Una chica de 18 años lo hace mejor. Me sentí despojada de mi dignidad. Al día siguiente, en la cocina. Gastas mucho detergente. Mira cómo brilla el suelo. Vas a quitarle el esmalte. Pedí perdón. Ella me miró con asco. Si fallas en eso, ¿en qué no fallarás? Esa frase destrozó mi orgullo. ¿Cómo me había vuelto tan pequeña? ¿Por qué dejaba que me pisotearan? ¿Por miedo a ser una rebelde?
Una tarde, regando las plantas, una vecina pasó. ¿Qué no era tan hacendosa? Doña Beatriz respondió seca. Es buena chica, pero muy lenta. No aprende. Apreté la manguera con rabia. ¿Mi error era ser buena o no saber hacerme respetar? Esa noche Mateo me dijo, no le hagas caso a mamá, ella siempre compara. Habló suave, pero no me defendió. Dije bajito, a veces me pregunto si soy una sombra en esta casa. Él solo dijo, te complicas tú sola. Comprendí que no tenía nadie más que mí misma. Aguantar me estaba agotando. Al acostarme, sentí que el corazón me pesaba tanto que me costaba respirar. Las pequeñas humillaciones se habían vuelto una roca en mi pecho. Estaba agotada de verdad. Esa tarde la cocina era un horno. El vapor del guiso me ahogaba. Doña Beatriz vigilaba desde la puerta. ¿Qué olor es ese? Demasiado fuerte, nadie podrá comerlo. No pude responder antes de que siguiera. A nadie le gusta cómo cocinas. Me mordí el labio. Lo ajustaré. Pero nunca era suficiente. Al servir la cena, el ambiente era plomizo. Mateo miraba el móvil. Doña Beatriz suspiró pesado. Elena, tenemos que hablar. Dejé los cubiertos. Me temblaban las manos. Me miró con una calma aterradora. En esta casa no falta nada. Solo falta una nuera que sepa dar herederos y que sea dócil. Me quedé sorda por un momento. Esa frase dio en mi punto más débil. Llevábamos 2 años casados y no teníamos hijos. Nunca pensé que fuera solo culpa mía, pero oírlo de ella me dolió en el alma. Balbuceé. Doña Beatriz. Ella me mandó callar. ¿Qué vas a decir? Las nueras de otras familias se quedan embarazadas a los 3 meses. Tú, nada. Miré a Mateo buscando protección, pero él giraba su vaso de vino como si no fuera con él. Mateo, dije. Él solo soltó. Come y no montes un drama. Me reí con tristeza. El drama no lo creaba yo, pero yo me lo tragaba. Doña Beatriz siguió. Una nuera que no da hijos pierde la mitad de su valor. La gente pensará que no sabemos elegir. Cada palabra era un tajo. Es cuestión de salud y destino, dije, tratando de no temblar. Ella gritó. ¿Me vas a discutir también sobre biología? Bajé la cabeza. No. Pero dentro de mí el fuego empezaba a arder. Mi corazón latía queriendo romper esa paz falsa. La cena terminó en humillación. Al lavar los platos, mis manos vibraban. Esa noche descubrí que mis tarjetas no funcionaban. Llamé al banco y me dijeron que estaban bloqueadas por orden de la titular principal o por seguridad. Fui al cuarto de doña Beatriz. Estaba doblando ropa. ¿Por qué ha bloqueado mis tarjetas? Dijo con naturalidad. Lo hice yo. En esta casa no se puede dejar el dinero en manos de quien no sabe ahorrar. Gastas sin avisarme, así que mejor bloqueadas. Me ahogué. Pero si no gasto en nada. ¿Vas a discutir otra vez? Todo lo tuyo es de esta casa. Yo lo guardo. Quise llorar, pero Mateo apareció. ¿Qué pasa? Elena, ¿qué has hecho para que mamá bloquee las tarjetas? No la preocupes más. Los miré y sentí que el suelo se hundía. Estaban juntos contra mí. Me apoyé en la pared del pasillo y respiré hondo. Entre la humillación y la impotencia surgió una pequeña chispa de lucidez. No puedo seguir así, me dije. Mis ojos se abrieron y el nudo del pecho se soltó un poco. Empezaba mi rebelión. Tras el bloqueo de las tarjetas, el aire era irrespirable. Caminaba sobre brasas. Tenía que hablar con Mateo. Una noche de lluvia, en el balcón, entré a la habitación. Él veía el fútbol. Mateo, quiero hablar. Apagó la tele con desidia. Dime. Estaba tan indiferente que me dio miedo. ¿No ves cómo me trata tu madre? Él frunció el ceño. Ella es así, aguanta un poco, somos familia. Llevo 2 años aguantando.
Controla hasta mi respiración. Me insulta por no tener hijos. Mateo se levantó molesto. Exageras. Ella es mayor. Lo hacen por nuestro bien. Me reí. Me defiendes a ella, pero no a mí. Él negó con la cabeza. No me pongas entre la espada y la pared. Ella es mi madre, tú mi mujer, pero en esto no me meto. Me levanté bruscamente. No te pido que elijas, te pido que veas que soy un ser humano. Me puso una mano en el hombro, un gesto vacío. Ten paciencia, con el tiempo la entenderás. No quiero líos en casa por tu culpa. Miré su mano, la que me llevó al altar, ahora fría. Se dio la vuelta y puso la tele otra vez. Estaba sola. Bajé a la cocina por agua y vi una nota de doña Beatriz. Desde el mes que viene no compres nada. Yo manejo el dinero. Tú solo limpia y obedece. Apreté el papel temblando. Me veía como una sirvienta sin derechos. Miré a Mateo durmiendo y comprendí que lo había perdido a él, a mi fe y a mi respeto por el hombre que amé. Pero esa pérdida me trajo lucidez. Ya no estaba desesperada, estaba despierta. Me levanté temprano, me miré al espejo, ojerosa, pálida, despeinada. Yo, que dirigía equipos de recursos humanos y firmaba contratos. Llamé a Carlos, mi antiguo secretario de cuando trabajaba en la empresa que ahora manejaba mi suegra. Carlos, ¿puedes hablar? Su voz fue un bálsamo. Doña Elena, qué alegría, ¿qué pasa? Quedamos en una cafetería. Le conté todo. La humillación, el bloqueo de tarjetas, la traición de Mateo. Carlos me escuchó sin juzgar. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé, me lo han quitado todo. Carlos se inclinó. Doña Elena, ¿se ha olvidado? ¿De qué? Usted sigue teniendo la mayoría de las acciones de la empresa. Nadie puede tocar lo que es suyo. Me quedé de piedra. Pero yo me retiré. Mi suegra lo maneja todo. Carlos se rió con amargura. Ella dirige porque usted se apartó, pero las acciones están a su nombre por ley. Solo tiene que aparecer en la junta de accionistas y todo cambiará. Me enderecé. Recordé quién era yo antes de casarme. Decidida, fuerte, capaz. Me había dejado anular por la familia. Carlos me miró. Usted es brillante. No puedo creer que se haya dejado pisotear así. Una sensación nueva me recorrió. Tenía la llave de mi vida otra vez. No estás sola. Yo te ayudaré, dijo Carlos. Entendí que no me habían vencido. Solo me habían vendado los ojos. Carlos me citó al día siguiente con una carpeta llena de documentos. Prepárate, advirtió. Eran desvíos de fondos, gastos injustificados firmados por doña Beatriz. Contratos con empresas fantasma, facturas infladas. ¿Mateo sabe esto?, pregunté. Mateo solo lleva personal. Su madre no le deja ver las cuentas reales. Mi suegra creía que yo era una tonta que le había dado todo, pero yo nunca firmé la transferencia de mis acciones. Ella se sentía dueña de algo que no le pertenecía. Si vas a la junta con esto, todo saltará por los aires, dijo Carlos. Cerré la carpeta. La calma volvió a mí. Ya no era una sombra. La noticia de mi regreso a la empresa voló. Doña Beatriz me envió un mensaje al grupo familiar. La exnuera quiere causar problemas. Que nadie le haga caso. Mateo entró al cuarto furioso. No avergüences a mi madre. ¿Qué haces en la empresa? Lo miré a los ojos. ¿Alguna vez pensaste en mi vergüenza? Él no supo qué decir. Me llamó una antigua contable. Elena, ¿es verdad que vuelves? Aquí hay mucho miedo. Carlos me avisó. Hay reunión hoy. Quieren bloquearte. Me puse mi traje, cogí mi maleta y bajé. Doña Beatriz hablaba por teléfono gritando. ¡No la dejéis entrar! Me miró con odio, pero no me detuve. Salí de casa. El cielo amenazaba tormenta, pero yo no huía. Mateo me escribió. Vuelve antes de que sea tarde. No respondí.
Llegué a la empresa y el ambiente cambió. Carlos me esperaba. Entré en la sala de juntas. Doña Beatriz gritó: ¡Fuera! Me senté tranquila. Soy socia fundadora y tengo derecho a estar aquí. Carlos puso los papeles sobre la mesa. Doña Beatriz palideció. Nunca te cedí mis acciones, dije. Los otros socios miraron con sospecha. Saqué las pruebas de los desvíos de fondos. He venido a reclamar lo mío y a exponer la verdad. La auditoría fue implacable. Se confirmaron los robos, los contratos falsos y la mala gestión. Doña Beatriz fue destituida de inmediato. Mateo fue despedido por negligencia. Los vi salir de la empresa con cajas de cartón, derrotados. Semanas después encontré a doña Beatriz en un supermercado. Estaba demacrada, sola. Me miró y dijo: «No me guardes rencor, a veces el orgullo nos ciega». No sentí odio, solo lástima. Hoy estoy en mi nueva oficina, una empresa que yo misma fundé. El sol entra por el ventanal de Madrid y me siento en paz. Mateo y su madre son pasado. Aprendí que la familia no es una excusa para el abuso. A mis 40 años, la vida vuelve a empezar. No es tarde para recuperar el control. A quien me lea, si te sientes como yo me sentí, levántate. No dejes que nadie bloquee tu luz ni tu cuenta bancaria. Eres dueña de tu destino.